porque el día de hoy les vamos a presentar todas las iniciativas que estamos enviando el día de hoy al Senado de la República para reformas constitucionales y a leyes para el apoyo y protección de las mujeres. Desde 1900 las mujeres participaban alrededor del 8% y ahora en el 2025 cerca del 46% de las mujeres están en la fuerza laboral. Sin embargo, las condiciones no son las mismas, aún seguimos enfrentando brechas salariales. Bueno, y como habíamos dicho, dos miradas fundamentales para tratar de entender cómo se ha avanzado o no, si hay buenas noticias o no, por supuesto dentro del 8M. El tema económico y la figura de la mujer y por supuesto el tema de la inseguridad que platicaremos en el siguiente bloque. Pero empecemos con el económico y me da muchísimo gusto que me acompañe esta tarde Valeria Moy. Ella es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad y es una tradición que el IMCO, pues bueno, en esta semana publique números interesantes sobre las mujeres en la economía. Esta vez, este año, 100 años de datos, difundido justamente por el IMCO. Y bueno, pues hablemos de este progreso. Querida Valeria, qué gusto que estés con nosotros esta tarde. ¿Cómo te va? Al contrario, Risco, el gusto es mío, me va muy bien. Aquí con el contexto del 8M, como bien dices, sacamos desde el IMCO este estudio que analiza 100 años de datos, porque si nos quedamos con el último año o el año pasado, vamos a ver poquitos avances. Pero si vemos cómo ha cambiado la economía mexicana en términos de la participación de las mujeres en el largo plazo, pues nos podemos dar cuenta de que sí, por supuesto que hay rezagos, pero también hay muchos avances. A ver, bueno, pues vamos por partes, querida Valeria. ¿Qué es lo que más destacarías de este estudio, como lo dices, tan ambicioso de 100 años? ¿Cómo se da esta comparación, espero, salto cuántico de las mujeres en el trabajo, en la economía? Mira, a mí el dato que más me sorprendió son los datos relacionados con educación. A principios del siglo XX, el 78% de las mujeres no sabían leer ni escribir. 78%, wow. Imagínate, casi 80% de las mujeres no sabían leer ni escribir. Y para 2020, esa cifra ya era de 5% únicamente. Claro, si vemos únicamente el 5%, a mí me parece escandaloso, pero pensar que antes era prácticamente 80%, pues claro que ha habido un cambio enorme, ¿no? Luego vemos también el número de mujeres inscritas en universidades. En 1950 era de 3,000 mujeres, 3,000 mujeres inscritas en universidades, y en 2020 2.6 millones de mujeres. 3,000 en todo el país. 3,000 en todo el país, 3,000 mujeres en todo el país en 1950, y ya en 2020 2.6 millones de mujeres. La paridad, así igual hombres y mujeres en educación superior, se alcanzó en 2010. O sea, en 2010 ya estaban igual en términos de mujeres y hombres inscritos en educación superior, y para 2020 hay más mujeres que hombres estudiando una carrera universitaria. 53% de la matrícula de educación superior en el país la ocupan mujeres. O sea que las mujeres no solo ya saben leer y escribir, como hemos visto en los avances de los 100 años, sino que hoy por hoy estudian más que los hombres. Sin embargo, aquí hay un tema que me parece interesante. ¿Qué estudian las mujeres? Pues la mayoría de las mujeres se concentran en carreras que están vinculadas al cuidado y a la docencia. Y entonces vemos ahí esta tipificación de lo que estudian las mujeres, y en lugar de tener parejo, o sea, que estudien parejo las mismas cosas los hombres y las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en formación docente, ¿no? Las maestras, pues básicamente el 97% de la matrícula en formación docente son mujeres. O sea, las mujeres típicamente se enfocan en el sector educativo, ¿no? Para ser maestras. Y únicamente hay 12% de mujeres estudiando ingenierías en construcción de vehículos, de barcos, de aeronaves. O sea, sí vemos todavía una diferencia entre lo que estudian las mujeres y lo que estudian los hombres. Sí, ya estudian más las mujeres, o sea, hay más mujeres estudiando educación terciaria, pero el segmento, el tipo de estudios sigue estando enfocado en carreras vinculadas al cuidado o la docencia, que en matrículas pues más típicas, que típicamente se han vinculado con hombres, como ingenierías, ¿no? Bueno, a ver, me parece interesantísimo empezar con este punto y que lo pongas sobre la mesa. Y si hay algún tipo de relación también, se habla de la paridad en 2010, pero por supuesto también lo que
tenemos en la cabeza es la paridad económica respecto a los sueldos, a salarios. ¿Se ha ido cerrando esta brecha? ¿Cómo vamos en eso, Valeria? Pues mira, la brecha salarial se ha ido reduciendo a la mitad en las últimas 3 décadas. En el 1995 la brecha salarial era de 27% y en 2025 es de 13%, que es un cambio muy importante. O sea, de repente decimos existe la brecha salarial y por supuesto que me molesta que exista la brecha salarial, pero pensar que se ha ido reduciendo con el tiempo me parece que es un dato muy importante. Entonces, sí ha habido brecha salarial, sigue habiendo brecha salarial, pero no podemos obviar que esto se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, y aunque el avance es lento, Risco, sí ha habido pues algo de avance en este sentido. También ha habido un avance en la cantidad de mujeres que participan en el mercado laboral, que quieren trabajar. Imagínate que en 1900 únicamente 6% de las mujeres participaban en el mercado laboral, solo 6%. En 2020 esa proporción ya era 59%. Entonces ya estamos, 49%. Entonces ya estamos viendo que las mujeres participan más en la economía, y esto no es en fechas recientes, no es en el último año o en la última década. El mayor incremento en la participación económica de las mujeres se dio en esa época que llamamos el milagro mexicano, que fue cuando la economía mexicana empezó a crecer muchísimo, que se dio entre 1960 y 1970. En esa década fue cuando la mayor parte de las mujeres se incorporaron a la economía. Mira. Y esto no tiene que ver con políticas de México, tiene que ver con un fenómeno mundial. Aquí lo que vemos es que durante esa época se logró muchísimo crecimiento económico en el contexto de la posguerra, porque después de la Segunda Guerra Mundial, todos esos cambios tecnológicos o novedades tecnológicas que se dieron para la guerra se fueron adaptando al uso de la vida diaria, y se generan una enorme cantidad de electrodomésticos. Y parece una tontería, Javier, pero la creación, el descubrimiento y la incorporación masiva de electrodomésticos en los hogares permite que las mujeres puedan, va a parecer ridículo lo que te voy a decir, pero puedan dejar la ropa puesta en la lavadora e irse a trabajar, puedan disminuir el tiempo que le dedican a cocinar y poderse ir a trabajar. Sí, o sea, facilitan la vida diaria. Y ahí vemos que a nivel mundial sí cambia enormemente la participación de las mujeres en la economía, sí. Y México no está exento de ese fenómeno. Estamos hablando con Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y te preguntaría esto, Valeria, desde hace años formas parte también de consejos muy importantes. Te contratan para dar una visión de la economía. ¿Cómo ves la figura de las mujeres en esos niveles, en esas cúpulas empresariales de gobierno? ¿Cómo ha cambiado y cómo te ha tocado desde tu experiencia, Valeria? Mira, la verdad es que en términos de la participación de consejos de administración de las mujeres sigue siendo muy baja. Ya ha mejorado un poquito, pero el ritmo de mejora es muy gradual. O sea, ahorita participan en los consejos de administración, más bien de los consejos de administración, únicamente 13% son mujeres. Y lo que estamos viendo es que se incorporan sillas a los consejos de administración. Es decir, se hace más grande el consejo para incorporar mujeres, y de esta manera se va diluyendo un poco el voto de las propias mujeres. Ahora, es un avance, qué bueno que existe. Ahora yo escucho consejos de administración que se preocupan, porque además, pues el IMCO lleva 5 años haciendo estudios de cuántas mujeres hay en los consejos de administración, y por supuesto que a las empresas no les gusta verse reflejadas ahí, ¿no? Por supuesto que no les gusta que salga un estudio que diga, oye, ¿qué crees? No tienes ninguna mujer en tu consejo de administración, o tienes solo una mujer en tu consejo de administración. Y entonces esta presión, que casi es una presión mediática, una presión social, pues ha cambiado poco a poco la participación de mujeres, y cada vez se preocupan más las empresas en buscar perfiles de mujeres que satisfagan lo que necesitan los consejos de administración. Pero hay un problema, Javier, que la mayoría de las empresas en México no son empresas públicas, entonces no reportan esta información. Esta información de la que yo te hablo es información que está disponible en la
la Bolsa Mexicana de Valores, a las autoridades, tienen que reportarla a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y lo que vemos es pues una minoría de las empresas que reportan datos. Imagínate, en un país del tamaño de México solo tenemos 200 empresas que dan información, 200 empresas públicas, y esas son empresas que emiten o acciones o deuda, claro. Pero pues es un porcentaje bajísimo de las empresas en México, y cuando hacemos este estudio un poco más amplio, como lo hicimos en el estado de Jalisco el año pasado, el estado de Jalisco apoyó que hiciéramos un estudio similar en todas las empresas de Jalisco, independientemente de si eran empresas públicas o empresas familiares o empresas cotizadas o no empresas cotizadas, vemos un comportamiento muy similar, muy similar, muy pocos consejos con mujeres. Bueno, pues Valeria, siempre de verdad una voz que importa, y para nosotros es un privilegio que estés en este programa, justamente con todo este contexto rumbo al 8M. Te mando un abrazo, Valeria, y gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte, hasta luego. Es Valeria Moy, la conocen muy bien, y bueno, pues ahí está la historia, la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, y los invitamos a que revisen este extraordinario estudio de los 100 años de mujeres en la economía, 100 años de datos. Vamos